Bienvenidos al siguiente resumen de noticias. Iniciamos con el candente debate entre la abogada Tania Pastor y Carlos Araujo. Todo esto por la eliminación de la deuda política. Por otro lado, Ruth López de Cristosal asegura que haber eliminado la deuda política fue solamente una excusa para poder reformar y tocar la Constitución. Y bueno, se descubrió una red de corrupción en las escuelas de manejo de conducción en El Salvador. Veamos. Tania, si hubiera encontrado en el mundo entero la invito a buscar literatura sobre el financiamiento de los partidos políticos. No, es que usted ahí se va a dar cuenta qué significa el financiamiento privado y por qué se limita tanto y por qué se controla tanto. No necesariamente, o sea, los intereses privados. ¿Por qué crees tú un interés particular, Julio, que el FODES. son la Madre Teresa de Calcuta los intereses privados. No. Tienen un interés. Entonces, si yo, aquí en El Salvador está el mejor ejemplo, la campaña electoral 2019. Hubo un candidato que salió público ahí, que a una empresa le dio $1 millón y al solo entrar ese candidato le dieron un contrato de $1 millón. O sea, esos son los intereses que hay que cuidar. No. El financiamiento privado depende de esas cosas y es más fácil que respondan a un interés particular el que llegue al poder. No se conoce. No necesariamente. Ahora, yo creo que la transparencia es saber quiénes son los financistas. Exacto. Claro. ¿En cuánto monto? Hay gente que le apostaba a caballo ganador. Claro, si es que no tiene nada de malo. Si tenés que controlarlo. Claro que sí, pero vos sabes que el que paga el mariachi. Pues sí, Julio, pero mira. Hay cosas tan evidentes y tan sencillas como yo tengo que sacar una ley en contra de la depredación de los bosques, ¿verdad? Porque a la población hay que defenderla en el medio ambiente y que el agua, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero de repente el que me financió, privado, aportó $5 millones a mi campaña. ¿Tú crees que ese que está en el poder va a hacer algo en contra de esos intereses que le dieron $5 millones en la campaña? Es que no necesariamente tiene que darle un contrato. Con que no haga nada por fregarlo, ahí es donde estás devolviendo los favores. Eso es lo que ha pasado en El Salvador, aquí con los en China, diputados en todas partes del mundo, pero es por la falta, es por la corrupción. Pues sí, pero así es la política, en el mundo entero. Los poderes fácticos. Y por eso no los vamos a controlar. Claro, ¿y quién dice que no hay que controlarlos? Por eso hay que evitar, en la medida de lo posible, los financiamientos privados. Bueno, en primer lugar hay que decir que sobre la reforma constitucional, esto no fue más que un pretexto. La reforma de la deuda política no ha sido más que un pretexto para poder tocar la Constitución y producir esta reforma de la reforma constitucional. Yo creo que es importante saber, vamos a hablar después de la deuda política, que en el caso de la Constitución de la República, nosotros hemos pasado a tener de una Constitución rígida, sí, tenía mecanismos de reforma, sí, por eso se reformó 23 veces, desde el 83 hasta ahora, excepto la última reforma, que además es inconstitucional, se reformó 23 veces, es decir, todo cuerpo normativo, y la Constitución no escapa de esto, pues también tiene un mecanismo de reforma. Es posible actualizarse, es posible modificar, es posible también traer nuevas tendencias a una Constitución. Ese no es el problema. El asunto es cómo se vulnera, cómo se violentan los principios constitucionales y además incluso hasta los de la Carta Democrática para hacer adecuaciones a una Constitución. En este caso, lo que ha ocurrido, y nosotros podemos verlo incluso desde mucho antes, ha habido mutación constitucional desde el momento, por ejemplo, en el 2021, en el cual se modificó la forma en la que un presidente podría presentarse nuevamente, alguien que había sido presidente podía presentarse nuevamente a una elección. Y para concretar, yo he preparado algunas láminas para explicar mejor el proceso, para el que procedimiento de reforma, ¿no? Exactamente. Y que atestiguan y respaldan, veo que se apoya mucho del libro. Todos estos libros son sobre deuda política, ¿sí? Y vamos a conversar sobre ellos después. Pero ahorita quiero enfocarme en el procedimiento de reforma, porque al final lo que busca este procedimiento de reforma es realmente hacer un procedimiento expreso. Ok, interesante. Veamos un poco el esquema. ¿Qué nos dice este esquema? Esto que tenemos ahí son los pasos establecidos para una reforma constitucional. Es el procedimiento de reforma constitucional actual
actual. Okay. El deber ser. No, esto he dejado el deber, digamos, como era antes, y ahora he hecho las marcas de cruz de las fases en las que se han eliminado. Okay. Porque yo creo que es importante que la población también sepa qué es lo que se ha quitado. ¿Por qué tanto alboroto? Digamos, ¿por qué tanta exposición y por qué tanta controversia sobre esto? Hay que decir que en estos momentos ya no se necesitan 2 legislaturas, eso es lo primero. No se necesitan 2 legislaturas, sino que en la misma legislatura, incluso el mismo día, puede ser modificada la Constitución. Hemos pasado de un proceso de aprobación del decreto legislativo a un proceso directo de ratificación del acuerdo de reforma en 2 sesiones. Y ya lo vimos el día de ayer, que creo que un medio de comunicación publicaba que había entrado la ratificación del artículo 110. Es decir, esto realmente no urgía, porque lo que ha ocurrido para modificar la Constitución es únicamente el uso de un pretexto con la deuda política, y lo voy a fundamentar después. Esto que tenemos ahí en pantalla con esta lámina es precisamente cómo se ha acortado el camino, y desafortunadamente ese camino se corta encima de la población. ¿Por qué encima de la población? Porque la población, a partir de que ya no es necesario tener una elección en el medio, pues entonces se obvia la participación ciudadana, se traspasa la participación ciudadana en procesos electorales y se va directamente a que una sola asamblea pueda modificar la Constitución. ¿Qué puede modificar? Cualquier cosa. Quiero que los salvadoreños lo tengamos bien claro. Pero ayer no se dio la ratificación, que creo. No, la ratificación no se ha producido todavía, por lo tanto... Que se esperaba el día de ayer, Por lo tanto, la deuda política todavía está vigente. Sí, Eso es un aunque no exista el 210, el 210, ¿no? Es que todavía existe. Existe, mientras no se ratifique. Exactamente, mientras no se ratifique. Eso es un primer elemento. Pero además, lo que decía con esto, es que ¿qué se puede cambiar? Mira, aquí se puede cambiar, por ejemplo, la ampliación de las jornadas laborales. Se pueden cambiar, se puede modificar derechos laborales, derechos colectivos de trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en las garantías sindicales. Estoy pensando también en los periodos de elección. Y perdón el término, de un solo plumazo. De un solo plumazo. Y en el mismo periodo. En el mismo... Según el esquema. En horas se puede hacer. Horas. Porque usted puede hacer una sesión ahora y convocar a la sesión. Ya esta Asamblea Legislativa tiene mucha experiencia en convocar sesiones consecutivas. Por lo tanto, en cuestión de horas, sino que de minutos, esto puede ocurrir. Y sobre todo cuando tenemos una Asamblea Legislativa que no cumple con 2 funciones importantes. La Asamblea tiene 3 funciones. La primera es legislar, hacer leyes. La segunda función es su función de control. La Asamblea tiene más de 7 mecanismos de control sobre el órgano ejecutivo y sobre otros poderes. Número 2 y número 3 es la de elección de funcionarios de las instituciones de control. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que todo lo que está llegando, más del 43% de lo que está llegando a la Asamblea Legislativa viene del Ejecutivo, y todo se aprueba con dispensa de trámite. Por lo tanto, esa actividad de legislar que implica un debate, una deliberación, no se está produciendo. Entonces, así como no se produce para las leyes, tampoco se produce para las reformas constitucionales. Y aquí estamos hablando de cosas muy serias, como por ejemplo, ampliar los periodos presidenciales o ampliar los periodos de diputados y de Asamblea Legislativa. Eso es algo que perfectamente puede ser cambiado de un plumazo. Entre otras tantas cosas en la Constitución, como por ejemplo los límites de la tierra. En El Salvador pasamos una reforma agraria, estos límites también pueden cambiar. Es decir, cualquier cosa, lo que quiero que tengamos en cuenta es que cualquier cosa puede ser modificada. de la República y la Policía Nacional Civil, una estructura delincuencial que vendría resultados aprobados de exámenes para obtener licencia de conducir. Nosotros estamos trabajando, y el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando en limpiar la casa. Estamos trabajando para erradicar la corrupción, venga de donde venga. Y una de las cosas que hemos identificado es que muchas personas pagaban de alguna manera a examinadoras o escuelas de manejo, y pues obtenían la licencia sin realizar ninguna prueba, ningún examen, y pues bueno, prueba de ello, pues varios accidentes que se han tenido a lo largo del tiempo. Gracias a estas examinadoras que han hecho procesos fraudulentos, pues hemos tenido personas que han muerto en accidentes de tránsito, y este tipo de cosas lo queremos evitar. Bien es cierto, ustedes han visto todas las reformas de ley que se han hecho para poder reducir la brecha de accidentes viales,
Pero bien, ¿verdad? No solo es con los conductores que tenemos actualmente, sino que también tenemos que trabajar desde el origen. Y el origen parte en las escuelas de manejo, desde que se le otorga la licencia de conducir a un ciudadano. Es por eso porque trabajamos en conjunto con la Fiscalía, hicimos un aviso el año pasado sobre diferentes temas, principalmente el tema de las escuelas de manejo, donde habíamos identificado anomalías. Y pues bueno, ahora están los resultados, como mencionaba el fiscal Apunto. Pues. Hasta aquí con la información, será hasta la próxima. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse a este canal y nos vemos en otro video.